Y el doctor Daniel Sapsay, además de ser un gran amigo, es uno de los abogados más prestigiosos de la Argentina, abogado constitucionalista, hombre que ha sido tan crítico con el oficialismo por todas las transgresiones a la ley, entre otras cosas, pero que no sé cómo se ha sentido en estos días cuando incluso el gobierno de María Eugenia Vidal, el gobierno de Cambiemos, que vino con un discurso de, bueno, cuidar las instituciones, respetar la ley, los hemos visto en un encuentro impresentable con ministros, con funcionarios, con empresarios y con 3 miembros de la AFI armando causas. La verdad es que para muchos es un golpe muy duro. No sé cómo lo ha vivido y cómo lo vive el doctor Sapsay. Daniel, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Miguel? Estamos ya casi en el nuevo año, así que antes que nada te quiero desear todo lo mejor, felicitarte porque la radio no deja de crecer y sobre todo no deja de crecer en credibilidad, ¿no? Es una radio muy respetada por todos, así que te felicito. La credibilidad es el único bien que tenemos como medio y las personas en lo posible, pero algunas se encargan de perderla rápidamente. ¿Qué me dirías, Daniel, de esto que hemos visto y que vemos? Mira, yo creo que la cuestión hay que mirarla desde distintos lugares. El primer tema es que evidentemente uno siente como un golpe enorme a la credibilidad de aquellos en los que has creído o crees, sin lugar a dudas. Es decir, aquellas reformas que no se hicieron en el plano institucional, en aquello que es tan importante, que es la división de poderes, la relación absolutamente obscena entre servicios de seguridad, funcionarios, justicia, sindicalistas, en fin, ese combo que conocemos y que ha transformado nuestra democracia en una democracia mafiosa. Sin duda, apena muchísimo, pero por otro lado, yo quiero hacer 2 puntualizaciones. Una primera, que se trataba de terminar con personajes como Pata Medina, no hace falta que te explique de quién se trata. Y ahí yo me pregunto, ¿es posible terminar con personajes tan mafiosos y tan complicados desde siempre como una realidad absolutamente inmodificable con el sistema más pernicioso en materia, por ejemplo, de obras públicas, etcétera, a través de mecanismos totalmente sanos y puros, sobre todo teniendo en cuenta que se trataba de un gobierno en minoría, muy en minoría? Bueno, yo me hago esta primera pregunta. Me parece que es algo importante que la podamos hacer. Y sí. Lo segundo es un señalamiento, que realmente quien ha hecho de este sistema una manera de gobierno, y me refiero a Cristina, aparezca como una suerte de, digamos, de ingenua muchachita que se despereza y descubre el sistema como si ella no hubiese tenido nada que ver, me parece algo absolutamente repugnante, ¿no? Que ella utilice la palabra Gestapo para ensuciar a quienes, sí, cometieron gravísimos errores o gravísimas, no solo errores, procederes, en particular las expresiones de alguien que yo no conocía ni de nombre, Villegas, el ministro de Trabajo, ¿no? De Mario Vidal. Bueno, desde ya es reprochable, pero hay algo que se dice siempre en materia judicial, que viene ya desde el latín, pero no lo voy a decir en latín: nadie puede alegar su propia torpeza para accionar ante la justicia. Es decir, si yo cometo exactamente la misma actitud delictiva, no soy yo quien puede denunciar la actitud delictiva similar de otros, porque estoy involucrada en lo mismo. Ahora, y esto es lo que no sé por qué nadie lo ha dicho, pero que lo veo claramente en el caso de Cristina, ¿no es cierto? Preguntas, porque hay que ser muy concreto. ¿Es un hecho delictivo lo que hemos visto? Para mí sí. ¿Hay una asociación ilícita? Para mí sí. Digo, una cosa no puede ser relativizada en términos de que otros obran mal, porque lo que nos pasa en la Argentina es esto, que porque el otro es un delincuente, justifico ser un delincuente. Usted, que es un hombre de la justicia, sabrá muy bien, mejor que quien habla,
de lo que se llama la teoría del fruto del árbol podrido, el árbol contaminado, ¿no? Envenenado. Me parece que lo que hemos visto es una reunión impresentable. Miguel, perdón, yo no estoy de ninguna manera justificando, estoy contextualizando, porque si vamos inclusive a los procederes del gobierno de Cristina, el gobierno de Cristina hizo un pacto con una persona que quería destruir el Estado de Israel y que reivindicaba o negaba el holocausto. Entonces, que esta persona venga a utilizar esa palabra para atacar a otros cuando fue la que encubrió y la que pactó para que no se investigara a AMIA, ¿no es cierto? Con un personaje como Ahmadinejad, realmente me parece por lo menos algo escandaloso. A ver, lo hemos compartido y tantas veces y lo tenemos muy claro. Lo que digo es, voy a repetir algo que ayer decía, cuando un rabino, un sacerdote, alguien que predica la moral, viola a un niño, es tan grave como la violación de alguien que es un perverso. La diferencia es que uno quiere pensar que por declamar ciertos valores debería tener una vara más alta y no cometer estos ilícitos. Digo, Cambiemos vino a decirnos que había que cambiar, que había que tener una realidad donde los valores republicanos, la justicia, justamente incluso los servicios de inteligencia que están aquí puestos para algo que no tienen que estar, no debían actuar de esta manera, y vemos flagrante un hecho que es escandaloso. Miguel, me está repitiendo lo mismo. Yo estoy totalmente de acuerdo, no puedo no estar de acuerdo con lo que decís. Pero nuevamente, y aún a riesgo de repetirme, creo que aún afirmando eso no puedo olvidar lo otro, porque si no estoy favoreciendo al sector que para mí, a pesar de todo, es el más negativo de todos. Y fue el que construyó de la manera más profunda este sistema muy corrupto que ya venía anteriormente de época de Menem y de época de Dualde. Entonces, no es que yo justifique, no lo quiero poner aisladamente, porque si no estoy cometiendo un gravísimo error, a mi modo de ver. Bien. ¿Hay un ilícito, de acuerdo a su entender, en esa reunión? Yo no soy penalista, no me quiero meter en la cocina de quienes sí son penalistas. En principio, me inclino a creer que sí. Pero digo, me inclino a creer, ¿por qué? Porque ni siquiera he analizado los hechos más allá de lo que ha reflejado la prensa. No tengo por qué dudar lo que dice, pero es una parte de la verdad. Uno tiene que realmente meterse a analizar bien los hechos y la investigación, como está siendo llevada a cabo. Ahora, doctor, usted... Aún siendo penalista, si tuviera esos elementos, tal vez podría avanzar un poco más en sostener si presumo que hubo delito o no, pero no teniendo todo eso, prefiero no hacerlo, más allá de que, como vos bien decís, huele a delito. Doctor, usted fue víctima, que me acabo de recordar, de la perversión de los servicios en algún momento, sí. Muy difícil, le tocó pasar momentos muy duros. Digo... Sí. Conoce de esos vericuetos impresentables que en una reunión de estas características con ministros y otros participen miembros de la AFI-Exide, habla de cuán mal estamos, ¿no? Y habla de los puentes comunicantes que hay en los sótanos del poder, como dice Carlos Pañi, ¿no? En donde se dan coincidencias y figuras claves de uno y de otro lado que finalmente por debajo, en la cloaca, se abrazan. Entonces, ¿qué es lo que veo positivo de esto? Que se está viendo todo. Se ha corrido la cortina. ¿Qué es lo que veo? Que hay que hacer una reforma urgente para que esto no siga ocurriendo. Por supuesto que no es algo que va a estar de la noche a la mañana, pero que sí se lo debe hacer. El otro tema que también se debe hacer y que hemos visto la manera pornográfica en que determinados legisladores se pasan de un bando al otro como si estuvieran jugando a las damas, es el sistema electoral, ¿no? La elección por lista sábana y sin saber realmente a quién se vota lleva a estas situaciones totalmente distorsivas y que la gente termina viendo que a quienes votó para
actuar en un determinado sentido, terminan haciéndolo en el sentido exactamente contrario. La verdad es que los desafíos, querido doctor Sabzai, son enormes, y el que se vayan todos del 2001 me parece para muchos ciudadanos es como una sensación de no hemos aprendido nada. Veremos cómo sigue esta pornografía. Lamentablemente esto es así, pero no olvidemos que hay ejemplos de legisladores que no actúan así, que lo han demostrado inclusive en estas votaciones. Por lo tanto, no creamos que todo es lo mismo, porque no es todo lo mismo. Sin duda es muy descorazonante. Y para quien, como vos bien decías, y te agradezco siempre el reconocimiento, yo me he jugado sin esperar nada, más que un país mejor. De repente ver que aquellos en los que aposteo, en muchos de ellos, actúan exactamente como yo no quisiera, es muy descorazonante, muy triste, sin lugar a dudas. Doctor Sabzai, el mejor 2022 y como siempre todo el afecto y todo nuestro reconocimiento.